La informalidad en Colombia. Soy Miguel Ángel Ariza Piñeres, estudiante de quinto semestre de Administración Pública de la CETAP Atlántico, y el día de hoy les estaré hablando sobre la alta informalidad en nuestro territorio colombiano. Acompáñenme. La realidad del empleo formal en Colombia. A lo largo de esta presentación analizaremos las causas, consecuencias y posibles soluciones a la baja tasa de empleo formal en nuestro país, basándonos en el libro Economía Esencial de Colombia de Eduardo Lora. ¿Por qué hay tan poco empleo formal en nuestro país? Yo quise mencionar 4 variables, pero a lo largo de esta presentación mencionaremos algunas otras, porque no podemos resumirlo cuando es algo o es una problemática macro, en sentido de que estas cuatro no quiere decir que sean los factores determinantes de la alta informalidad o de la poca formalidad. Entonces, trabajadores sin base, ¿a qué me estoy refiriendo? Porque lo nombré de esa forma. Me estoy refiriendo a que hay tan, tanta cantidad de trabajadores que no cuentan con un salario básico fijo y las prestaciones básicas fijas. Esto es algo de preocupar, sin duda alguna. La pandemia. En este aspecto iba a mencionar que muchas pymes que representan el 94% de nuestra economía en Colombia tuvieron que cerrar. Muchas pymes de este 94% tuvieron que cerrar. ¿Por qué razón? Se fueron a bancarrota, no había, eh, no se adaptaron de pronto a estas nuevas tendencias o dinámicas del mercado con la virtualidad, con esto de la era digital. Oportunidades cero. Ahí quería llegar. Ahí yo he vivido esto a experiencia en carne propia. Disculpen que usen esos términos, pero es que esto es una problemática que sin duda alguna abarca a muchos jóvenes, y no solo a los jóvenes, sino también a los adultos con cierta edad. Después de 30 años ya no quieren, es muy difícil que una persona hoy en día ingrese al mercado laboral. Les colocan muchas trabas, pero asimismo, coincidencialmente, también le colocan muchas trabas a los jóvenes, a los recién egresados de una universidad, ya sea pública o privada, que quieren contar con su primera experiencia en el mercado laboral. Pero eso mismo es el problema, muchas barreras de entrada al mercado formal. Cuando, por experiencia propia, cuando fui a buscar un empleo, mínimo 2 años de experiencia. Como un estudiante de economía, 10 semestres, 5 años, cómo voy a salir al mercado laboral en clases en la mañana, en la tarde, en la noche incluso. Voy a emplearme, voy a tener 2 años de experiencia. Estas son cosas que se deben plantear de parte de tanto las empresas privadas como las distintas eh, empresas, tipos de empresas. Nuevos afectados, ahí pues iba a hablar sobre los jóvenes y en general las nuevas generaciones, de que todo esto de la barrera de entrada, de no salarios fijos, o empleos mal remunerados, que provoca fuga de conocimiento. Primero, jóvenes que se van de nuestro país a pasar trabajo en otro país. Trabajo en sentido de que tienen, si son profesionales aquí, van a emplearse ya de algo que no tiene nada que ver con lo que estudiaron, se capacitaron durante cierta cantidad de años. ¿Por qué razón? Porque allá sí les brindan las oportunidades al menos de emplearse y un dinero que pueden ayudar a su familia desde ese lugar o desde ese país, ayudándolos con una remesa o una transferencia. Entonces hay que estudiar estos casos para que no se siga fugando, no haya
no se siga persistiendo esa fuga de conocimiento. Y sobre todo que los jóvenes, por no encontrar esas oportunidades en el mercado formal, eh, nos, tendamos a ir al mercado informal, que no vayamos al mercado informal. Hay mucha informalidad. La carga de los sobrecostes laborales. Bueno, en este caso quería traer una pequeña imagen sobre lo que es en esta gráfica los sobrecostes laborales que representa una persona con un salario básico o un salario mínimo legal vigente, salario mínimo mensual legal vigente. Hay una sola realidad en esto, de que al empleador, en definitiva, sí le cuesta demasiado contar con una persona formal. Ahora imagínense 10, 20, 30, 40. Esto, aquí hay que buscar un punto en donde sea un ganar y ganar y no que haya siempre un gana, pierde. Porque primero, las empresas privadas no querrán sumarse a estas soluciones o a estas propuestas. Porque sin duda, mientras que lo público piensa en beneficiarse de lo social, lo privado tiene que pensar en la utilidad, en lo rentable. El incentivo a la informalidad. Bueno, aquí en incentivo a la informalidad vemos dos imágenes. Una, el señor al lado, bueno, a mi lado izquierdo, en su momento, cuando estén viendo este video, depende de en qué lado lo vean o perspectiva, verán un señor ubicado en un puesto informal, su negocio, gatos y así. Y por otro lado, la imagen donde una persona le está huyendo a los impuestos, a los tax. ¿Por qué quise colocar estas dos imágenes o qué están representando en ese slide? Primero, el señor está representando a los miles, al 54% de los colombianos del mercado laboral de Colombia que son informales, que se encuentran en estado de informalidad. Y por otro lado, la persona huyendo de los tax o impuestos es la percepción que tenemos nosotros los colombianos, o la mayoría, sin duda, no puedo decir que todos, tenemos sobre las prestaciones sociales y los beneficios sociales. Es decir, que nosotros tal vez, a pesar de ser beneficios, como su nombre le indica, para nosotros, ya sea en el corto o largo plazo, nosotros tenemos esa percepción en nuestra mente de que son como impuestos. Entonces no lo vemos de manera de beneficios. Es decir, que nosotros buscamos evadir esas, esas prestaciones. Muchas empresas hoy en día, eh, nos dice el doctor Eduardo Lora, que prefieren, bueno, empresas y personas sin duda, prefieren buscar o trabajar de manera independiente para evitarse eso, este tipo de impuestos para ellos. Y sin duda otra cosa, pues, no quise colocar la imagen, pero es que había mucho, todo esto también nosotros no estamos valorando el sentido de las cajas de compensación y de los otros beneficios que se nos está dando al pagar en estas prestaciones sociales, que sin duda son beneficiosas en realidad, porque un empleado con una caja de compensación pues, le puede ayudar a darle educación a su hijo en un futuro. Posibles soluciones. Aquí pues quise traer tres imágenes en base a que la primera vemos unas tazas no se preocupen o no se alarmen por ver unas tazas, porque no estoy diciendo que impuestos ni nada de esto, o tal vez sí. Más que todo me estoy refiriendo a tasas progresivas. ¿Cómo así? En sentido de que uno de los planteamientos o soluciones que se puede dar a esta problemática es que, bueno, que la dio Fedesarrollo no es algo que yo, Miguel Ángel Ariza,
salió de aquí, sino que vi esa discusión de Fede Desarrollo, fue que aplicar tasas progresivas a las distintas empresas. Es decir, empezar desde cero con una persona que gane el salario mínimo. A medida que las personas vayan ganando más salario, también esas tasas van aumentando. Todo esto para las contribuciones sociales que pues se mencionó anteriormente. El segundo que vemos ahí, pues era más que todo la primera relación de imagen que estaban relacionadas. Me gustaba, me gustaron las imágenes, pues las quise colocar. Pues también todo esto de los subsidios sin duda puede ayudar a aliviar el, el bolsillo, bueno, no sería bolsillo, sino la inversión de los empleadores. Porque sin duda un subsidio de pronto a la nómina que el gobierno implementó, si no estoy mal, a los jóvenes de 18 a 28, ¿con qué razón o con qué motivo? Para que las empresas eh, se incentivaran o tuvieran ese incentivo de contratar a jóvenes en este rango de edad. El último lo traje para financiarse por impuestos o tax, que aquí esto es muy difícil que se lleve a la realidad. Habrá mucha oposición, habrá mucha controversia y esto no creo que sea posible. A pesar de que pues lo propongo como una posible solución, pues mover la financiación de la salud o los impuestos a los impuestos generales. Es decir, que nos cobren lo que pagamos nosotros en salud en otros impuestos que normalmente solemos pagar. Pero difícil, difícil, difícil. Todo esto con el objetivo de reducir el costo de entrada a la formalidad para los trabajadores de menos ingresos. El debate del salario mínimo. Llegamos a un punto importante porque estamos en noviembre, se acerca, ya estamos escuchando en las noticias las discusiones entre los empresarios y el gobierno nacional, las diferencias por y los distintos sectores gremiales eh, con referente al tema del salario mínimo. ¿Cómo afecta el salario mínimo? Dependiendo del alza del salario mínimo, también depende el alza de los costos de un empleador, de un empleado formal en nuestro mercado laboral. Es decir, que a la medida que aumenta el salario mínimo, también aumenta el costo de una persona formal. Extendiendo, puede ser extendiendo o aumentando, mejor dicho, aumentando esa brecha de los sobrecostos a la entrada de una persona al mercado formal, al mercado laboral formal. Pasemos. Causa de, causa de desempleo del salario mínimo. Aquí tenemos una frase que viene en el capítulo número 9. La leeré textualmente. Reducir fuertemente o eliminar el salario mínimo no ayudaría a resolver el problema de la informalidad. Salarios más bajos e inciertos son dañinos para la productividad. Si bien dije que en la diapositiva anterior o en el slide anterior que la alza del salario mínimo depende de los nuevos costos de una persona en el mercado formal, esto no quiere decir de que el gobierno debe aumentar poco el salario mínimo. ¿Por qué razón? Porque todo en economía hay muchas cosas que dependen de otras, o sea, están articuladas, tienen mucha correlación en sentido de que las cosas se deben mantener como en una especie de equilibrio, una especie de tendencia. Sobre todo, entonces, si aumentamos por encima del promedio o aumentamos por debajo del promedio, puede que esto cause incertidumbre
y sobre todo afecte al equilibrio de nuestro mercado laboral y pueda ocasionar efectos o tenga impactos negativos en nuestra economía. Bueno, llegamos a la parte de la escasez de capacidades, de la analogía de Scrabble. Scrabble. No sé si se pronuncia así. El docente me corregirá y disculpe. Bueno, una de las indicaciones del docente o del profesor fue que colocáramos cosas visuales o imágenes o ayudarnos, herramientas audiovisuales en el término. Pues yo quise traerles ahí primero lo que mencionaba el autor, que Colombia necesita una diversidad de talentos. No solo el eslogan que conocemos, más educación, es, es lo necesario, no, o sea, no quiere decir que con más educación tendremos más oportunidades o más empleados formales. Sí, es un motivo de pronto que propicie la formalidad, pero no es la solución definitiva. Para crear sectores complejos que generen entornos favorables. No estoy viendo, me disculpan, no estoy viendo la última parte de la diapositiva, pero sin duda esta es la idea que quiere expresar el autor. Y yo se las traigo en la imagen. Vemos una persona con 5 dibujitos o 5 imágenes. En una vemos la precisión representada con el arco. En otra, la innovación con el foco o el bombillo. En otra, la parte visual o la parte de mostrar gráficamente las cosas. En la otra, el proceso de optimización. Y por último, la parte de datos. Podemos ver ahí 5 habilidades o 5 competencias distintas. De pronto sí, están articuladas, son complementarias, se trabaja en equipo, pero lo que nos quiere decir esta teoría o esta sí, teoría de Hobsbawm es que nos lleva a que más letras distintas se convierten en palabras más complejas y más largas. Y si lo llevamos a la realidad, ¿qué sería? Más talentos, más diversidad de talentos y habilidades, más sectores complejos. ¿Qué significa que haya más sectores complejos en nuestro país? Significa más oportunidades, más empleo formal, porque sectores más complejos tienen un mayor valor agregado que ayudaría a nuestra economía sin duda. Y no solo esto, no lo veamos desde el sector monetario únicamente o del sector financiero, económico, la rentabilidad, que pues es importante porque es el lucro, es lo que incentiva al privado, a la industria privada a invertir, pero los sectores complejos no solo significa más utilidad, más ganancia, más rentabilidad, sino que significa más mano de obra. ¿Qué quiere decir esto? Más personas con empleos formales, más oportunidades para los jóvenes, menos fuga de conocimiento. Entonces, es algo que debemos estudiar en las distintas ciudades, que debemos propiciar esos entornos, esos espacios para que los jóvenes, para que las nuevas generaciones tengan y saquen y pulan y demuestren esa diversidad de talentos. Como era. No sé cómo moverla. Pues no sé cómo devolverme tampoco. Bueno, voy editando, bueno, voy mostrándoles aquí el factor ciudad tamaño y complejidad. En este factor de ciudad tamaño y complejidad, iba a hablar más que todo de más empleos, ecosistemas necesarios y ciudades pequeñas. ¿En qué sentido todo esto? Primero, más empleo, está hablando de las ciudades grandes, por eso les traje el mapa. Y abajito ven que el tercer, no sé dónde está la cámara, el tercer puntico es ciudades pequeñas, porque no quiere,
No va a sonar mucho, pero a veces la cantidad de población tiene relación también con la informalidad y las oportunidades que hay en ese territorio. Las ciudades como Bogotá y Medellín, pasa que este tema está muy relacionado con el slide anterior, que saltamos de rapidez de pronto. Pero el slide anterior, hablando de las teoría de capacidades o el juego de las habilidades de Scrabble, nos estábamos refiriendo al tema de que más palabras o más letras distintas, más letras distintas llevan a palabras más largas y complejas, ¿verdad? Vamos ahí poniendo el énfasis en el juego que conocemos. Entonces, si más letras distintas nos llevan a palabras más complejas y más largas, ¿a qué nos llevaría más habilidades o diversas habilidades? Exacto, nos llevaría a productos más complejos y una economía más fuerte. Esto en donde lo vemos de pronto en el lado macroeconómico. En el lado macroeconómico lo escuchamos cuando en las noticias mencionan que los países están aumentando, están expandiendo su portafolio de exportaciones o exportaciones, mejor dicho. Importaciones, lo que entra al país; exportaciones, lo que sale de nuestro territorio. Lo ideal es exportar más de lo que importamos para mantener una balanza comercial positiva. Ahí haciendo un pequeño paréntesis. En ese sentido, eh, todo esto va en torno a lo que hoy conocemos como economía conductual, con una gran economista a la cabeza, Amartya Sen, que más que ella se basa en tema de las capacidades y habilidades de las personas. Y pues aquí también la teoría de Hausmann nos estaba haciendo énfasis en el autor en el texto, de que Colombia tiene una gran necesidad, y es que debe haber una diversidad de talento. No solo debe haber ese eslogan o tema de que haya más educación, porque más educación no signifique necesariamente más oportunidades o más empleo formal. Al revés, eh, para crear más empleos formales o tener más oportunidades, necesitamos más diversidad de talentos, más diversidad de habilidades, porque esto lleva a la creación de sectores más complejos de nuestra economía. Y sectores más complejos nos llevan a más personas trabajando, a más mano de obra que se requiera. Y es ahí donde toda esta teoría de Hausmann y lo que mencionó Amartya Sen y distintos economistas en la actualidad, aterrizamos aquí al factor ciudad, tamaño y complejidad. ¿Por qué? Ciudades grandes, más empleo. Esto va en relación a la teoría de habilidades y talento, porque ciudades como Bogotá y Medellín tienen más diversidad de talentos en sus habitantes, en su población, por su tamaño. ¿Esto qué está causando o qué efecto tiene? Que las personas tienen y generan más empleo formal relativo a su población. El segundo, ecosistemas necesarios. Ahí pues es que iba a decir países, pero bueno, sí está bien dicho, estos países y estas ciudades tienen los distintos sectores complejos que les mencioné anteriormente. Y es que esos sectores complejos son necesarios para que más personas estén trabajando formal. Mientras que las ciudades pequeñas o intermedias están careciendo de personas con diversas capacidades o diversos talentos o habilidades, lo que dificulta la creación de empresas formales. Vamos aquí a las oportunidades laborales. Aquí les traigo el ranking de las mejores ciudades en oportunidades laborales para nosotros los jóvenes. Y como pueden ver arribita
está una pequeña frase: el futuro depende de la capacidad de atraer y retener talento joven. Ya se acuerdan o ya saben por qué mencioné una de las variables o factores que está causando esta poca formalidad en Colombia: el, la fuga de conocimiento de nuestros países con los jóvenes que se van de nuestro país, con los jóvenes que se van a otros territorios, otros países. Vemos que las ciudades casualmente son Bogotá, Medellín, las dos más grandes de Colombia. Encontramos a Tunja, a Manizales, mientras por otro lado encontramos las ciudades que sin duda necesitan de ayuda de las distintas administraciones locales de sus territorios y del gobierno nacional, de las distintas entidades, empresas, para que hagan presencia en estos lugares, incentiven la diversidad de talento, incentiven y ayuden con la barrera, con las barreras de entrada eh, en el empleo formal, que incentiven también o ayuden o mitiguen el tema de los sobrecostos laborales y todo esto. Y vamos entrando a, pues, al apartado que quise mencionar como reflexión final. Y es que, como lo mencionaba el autor Eduardo Lora, el país sin duda necesita generar una nueva generación con mejores habilidades o talentos. ¿En qué sentido? En que primero sabemos que el país en términos económicos estamos dependiendo del sector primario aún, cuando ya se habla hoy en día de la cuarta revolución industrial. Y esto es que no nos estamos adaptando en el sentido de que hoy en día eh, todo van con carreras digitales, y cuando nosotros queramos ya llegar a esa carrera digital, ya muchos países lo han caminado. Colombia está pasando por un proceso de industrialización o reindustrialización, que ya países como Estados Unidos o países de Europa lo vivieron hace 2 siglos o hace un siglo. Imagínense lo atrasado que nos encontramos con respecto a muchos países de la región. Entonces, sí es algo alarmante y algo que prestarle atención. Entonces, ahora sí, además de todo esto, quería hablarles sobre que la baja formalización del empleo en nuestro territorio colombiano refleja tantos aspectos culturales como estructurales de nuestro país. Estructurales por todo lo que les he dicho, sin duda alguna, y culturales por la percepción que ya estamos teniendo nosotros eh, en medida o en sentido de lo que es todo esto de los beneficios, las contribuciones sociales. Sin duda es indispensable transformar el entorno laboral para crear oportunidades dignas y sostenibles. Por eso traje esta imagen de la persona con un fondo bio, biosostenible, biodiverso. La idea era buscar una imagen donde esté creciendo un arbolito en medio de una ciudad grande, pero pues a falta de encontrarla, esta imagen me ayudó mucho también a representar lo que quería mostrarles. Y es que desde esas grandes ciudades, desde las distintas ciudades, porque no necesariamente deben ser las grandes, se puede trabajar por empleos dignos y empleos sostenibles, que ahora es el reto hoy en día. Ya no estamos hablando, la problemática hoy en día tal vez no es producir, producir y producir, sino también ser sostenibles en medio de esas grandes cantidades de producción y sobre todo eficientes. Entonces, la idea es invertir en educación, en, en gestión y hacer las distintas regulaciones que puedan ser la clave para un desarrollo más justo y próspero de nuestro país. Sin duda, esta imagen es muy simbólica porque, o sea, representa
todo lo que supone hoy en día grandes retos para el país, seguir siendo sostenibles, porque a día de hoy, 22 de noviembre, si no estoy mal, 22 de noviembre, sábado 22 de noviembre, vemos que se ha inaugurado el parque solar más grande de nuestro territorio colombiano en el Atlántico, un hito muy grande. Ya ha llegado grandes compañías con autos eléctricos. Vemos un aumento en materia de movilidad eléctrica o sostenible. Entonces, todo esto es de mucha ayuda. Y ya para cerrar todo, porque veo que el video está quedando muy extenso, 27 minutos. El libro de Eduardo Lora, sin duda alguna, me gustó mucho porque aborda temas principales y sobre todo que afectan a nuestra economía colombiana, tales como salarios, pensiones, los impuestos, todo esto mencionado, el medio ambiente, que pues es el reto que tenemos ahí, que tenemos que chulear o dar checklist en en dicha lista. La inflación y el mercado laboral. Siempre él lo miraba desde un enfoque que buscaba explicar las raíces de las crisis sociales y económicas que enfrentan bueno, el país o los distintos países, porque también es aplicable para otros países. Sin duda el libro busca fortalecer la divulgación del conocimiento y promover debates informados sobre las políticas en los fundamentos económicos o las políticas de crecimiento sostenible de hoy en día. Y pues nos deja esas, ¿cómo se diría? Asteriscos, sí, asteriscos de los desafíos estructurales que tiene nuestro territorio, nuestro país. Entonces, no por nada, quiero agradecerle al docente por darme la oportunidad de ser su estudiante, de esta de este lindo libro, sin duda me gustó. Es un tema que ya he tocado en otras materias. Soy economista eh, y me encanta hablar de economía, sin duda. Entonces, muchas gracias. Para cerrar definitivamente, aquí le dejo con una frase del doctor Eduardo Lora. La creación de buenos empleos depende, antes que nada, de la diversidad de talentos que hay en las ciudades, para que puedan surgir nuevas empresas y sectores. Muchas gracias. Y ahí les dejo este desafío y este reto a las distintas administraciones locales y al gobierno colombiano, al gobierno nacional, y sin duda a mis compañeros de las distintas etapas del territorio colombiano, sede central y las territoriales. Los invito a colocar ese énfasis y a trabajar con amor por nuestras comunidades, por nuestro país y porque estos desafíos estructurales nos unan como un equipo y vayamos a dar ejemplo de lo que hemos estado aprendiendo o lo que hemos aprendido o aprenderemos a lo largo de estos 10 semestres en nuestras respectivas carreras. Entonces, muchas gracias nuevamente al docente y hasta luego.